Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la nueva serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es presentado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma o confesión religiosa. Antes de avanzar, quiero resaltar que en el periodo preexílico, antes de la caída del reino del sur o Judá, no existía el concepto de pecado, sino que se ofrecían sacrificios y ofrendas a los dioses con el fin de obtener algún milagro o beneficio, o para agradecer por el favor recibido, ya sea a nivel personal, familiar o tribal. En otra situación en que una comunidad o una tribu ofrecía sacrificio a una deidad, fue ante las manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza, como el relámpago, el trueno, el viento impetuoso, la intensa lluvia, la sequía, etc. Antes del exilio babilónico, el dios Yahvé era una deidad soberana, porque se le atribuía la potestad de hacer tanto lo bueno como lo malo, dependiendo de su estado de ánimo. Tal fue el carácter de Yahvé, hasta que los sacerdotes, influenciados por el profeta persa Zoroastro, convirtieron a Yahvé en un dios que solo hace lo bueno. La soberanía que le fuera arrebatada a Yahvé por sus sacerdotes consta en el registro del príncipe de los profetas, Isaías. Isaías capítulo 45, versículo 7 dice: Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Si Yahvé crea ambas condiciones, el bienestar y la desgracia, por propia iniciativa, por su propio designio o voluntad soberana, entonces su pueblo o seguidores no tienen culpa ni responsabilidad alguna por las circunstancias que les rodean. Un ejemplo es la leyenda de Job, un ferviente adorador de Yahvé, quien fue literalmente torturado psicológica y físicamente por su propio Dios Yahvé, tan solo porque le dio su santa gana. Y ojo, que el propio Yahvé aseguraba que Job era un hombre fuera de serie. Job capítulo 1 versículo 8 dice: Y dijo Yahvé al acusador: ¿Acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. A esta deidad macabra, sus sacerdotes se encargaron de pulirlo, aunque resultó imposible controlarlo, porque las reacciones y decisiones de Yahvé eran el sentir de sus sacerdotes. En ese estado de complicidad, todo lo que el régimen religioso decidía, Yahvé repetía. Recuerde que Yahvé es solo una marca comercial político-religiosa, un instrumento para el ejercicio del control social por parte de sus creadores, la élite sacerdotal de Jerusalén. Por tanto, el concepto de pecado no existía antes de la caída de Judá. Y prueba de eso es que en esa época se practicaba libremente el politeísmo y la idolatría por todo el pueblo, incluyendo a los reyes y a los sacerdotes de Yahvé, quienes servían simultáneamente a un gran lote de dioses, estacionados en el templo jebuseo de Jerusalén y distribuidos por las calles de toda Judea, donde brillaban la luz de la diosa Ashera y de su hijo el dios Baal, mientras que la luz de Yahvé seguía apagada. Jeremías capítulo 11 versículo 13 dice: Pues cuantas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Y cuantas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares a la vergüenza, otros tantos altares hay de Baal. La cantidad de dioses superaba al número de ciudades de Judea, y la cantidad de altares al dios Baal y a la diosa Ashera excedía al número de calles de la ciudad de los dioses, la Santa Jerusalén. La pluralidad religiosa en Judea era una expresión aceptada y respetada. Note que vergüenza está escrito con mayúscula al inicio, porque el traductor sabe que se trata de una divinidad femenina,
pero por su confesión religiosa no pone el nombre de la deidad para no llamar la atención del lector y de esa manera mantener la creencia de que Israel es un pueblo que nació en una cuna monoteísta. Vergüenza es el eufemismo empleado por el autor para referirse a la diosa Ashera, la consorte del dios Yahvé, cuyo nombre masculinizado es el nombre de un clan de Israel, la tribu de Asher. En la parte superior izquierda del mapa está ubicado su territorio y en su escudo la diosa Ashera está representada por el árbol sagrado. De nuevo, el concepto de pecado no existía antes de la caída de Judá. Sin embargo, en el himnario hebreo, en el libro de los cánticos escrito en el periodo posexílico, aparece un salmista quien se ve a sí mismo culpable de pecado, y para colmo, desde su nacimiento. Salmo número 51, el verso número 7 dice: Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Ante esta creencia surge el interrogante de quién y cuándo creó el concepto de pecado y cuáles son sus efectos. La respuesta desarrollaré en este estudio bajo el título El fin de los sacrificios de animales. El texto inicial de este segundo estudio de la serie está en el primer libro de la Biblia hebrea, en Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3 respectivamente. Abro comillas. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Los principales personajes de esta narrativa mitológica son el dios Yahvé, quien prohíbe a la pareja de su creación el contacto y consumo del fruto de un árbol simbólico, y les advierte lacónicamente que si lo hacen, morirán. Este es el inicio de una leyenda creada por la clase dominante, la élite sacerdotal, con el fin de explicar y justificar ante el pueblo de mayoría campesina y analfabeta el supuesto origen del pecado con su trágica consecuencia. La invención del pecado se inspira en el ciclo natural del ser vivo, tanto el animal como el vegetal y el ser humano, que nace, se reproduce y muere. La élite sacerdotal se monta en este fenómeno para inventar que la muerte del ser humano es el castigo impuesto por el dios Yahvé a la primera pareja de su creación y transmitida a toda su descendencia. Basado en la supuesta infracción inicial, conocida como el pecado original, cada miembro del pueblo de Yahvé es portador del virus mortal llamado pecado, un veneno imaginario inyectado en el inconsciente colectivo que será combatido paliativamente con el antídoto elaborado y suministrado por sus creadores, la élite sacerdotal. Génesis capítulo 3, versículos 7 y el 21 dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es un indicio de lo que sería la vacuna para combatir el pecado del pueblo de Yahvé. Y era solo un placebo, sin poder contra la muerte. No obstante, se le atribuye el poder mágico singular de posponer la muerte del ciudadano a través de la ley del perdón. Los actores en la fábula cubren con vegetales sus partes íntimas, mientras que Yahvé, cual sastre divino, les confecciona túnicas con la piel de animal. Y esta es la pista que a Yahvé le agrada el sacrificio de animales y rechaza la ofrenda de granos o de cereales. Este indicio del pago por el pecado se aclara completamente en el capítulo siguiente, en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice allí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo:
Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En este relato se define claramente qué tipo de ofrenda es la que agrada al Dios Yahvé. Después se instituirán las modalidades de presentación y las ofrendas complementarias. Pero lo más importante es que a Yahvé le agrada la oveja, y no cualquiera, sino la más gorda, porque el olor de la gordura quemada en el altar del sacrificio servirá para calmar la ira de Yahvé, irritado a causa del pecado, según lo describe la élite sacerdotal. Esta obra literaria sirve para legitimar la decisión del régimen religioso de implementar el sistema de sacrificios para el pago obligatorio por un supuesto delito cometido por el pueblo, imputado por el Dios Yahvé y ejecutado por su reino de sacerdotes. Note que el producto agrícola ofrecido por Caín fue desestimado por la deidad, quien elige el producto pecuario, un bien no perecedero, de fácil almacenamiento y mucho más rentable. En todos los pasos de esta teología del dominio están intrínsecamente unidos la religión, la política y la riqueza de la clase dominante. Génesis capítulo 4, versículo 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En esta narrativa de naturaleza político-mitológica, el personaje Caín representa a los agricultores enfurecidos ante la nueva disposición sacerdotal, ya que estaban habituados a ofrecer como ofrendas a los dioses el producto de la tierra. Así que la protesta del sector agrícola fue legítima, porque el fruto de su trabajo dependía grandemente de las condiciones climáticas, si era o no favorable en la temporada, y la cosecha obtenida debían vender a terceros para poder comprar del mercado del templo los animales exigidos para el sacrificio. Hasta aquí, los agricultores tuvieron que enfrentar el triple sacrificio: sacrificar su costumbre religiosa, sacrificar su recurso y sacrificar su libertad de decidir y de escoger. Ante la resistencia de los campesinos, el autor de la narrativa representa al sector agrario como asesino o hijos de Caín, un estigma con el cual la élite sacerdotal marcó definitivamente sus vidas. Esa fue la señal recibida, la marca que, según el escritor, fue por voluntad de Yahvé, quien prohíbe que lo maten, porque sus hijos, al ser catequizados, obedecerán a sus sacerdotes. Para aumentar la presión sobre los campesinos, en el capítulo 5 de Génesis hay una larga lista de hombres y de nombres que nacieron, tuvieron hijos y murieron. Con esa lista, la élite sacerdotal les aseguraba que ninguna persona los iba a matar, excepto el Dios vengador Yahvé. Así el sector agrícola fue castigado por la élite sacerdotal con normas más pesadas que a los pecuarios, a los productores de animales domésticos. He aquí un ejemplo. Levítico capítulo 23, versículos 9 al 13. Abro comillas. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Él mecerá la gavilla en presencia de Yahvé para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Y el día que meceréis la gavilla y ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto a Yahvé.
La ofrenda vegetal será de 2/10 de flor de harina mezclada con aceite, como ofrenda ígnea para Yahvé, en olor que apacigua. Y su libación será de 1/4 de hin de vino. Antes de examinar, quiero recordar que esta sección forma parte de la leyenda del Éxodo, en la cual Moisés es solo un personaje mítico y la peregrinación de Israel por el desierto es una ficción. Así que es una obra literaria diseñada para engañar y manipular al pueblo con normas supuestamente entregadas por Yahvé a su siervo Moisés, aproximadamente en el siglo XIII antes de la era común, curiosamente en la misma época en que había nacido Yahvé en el seno de la tribu árabe, los madianitas. La élite sacerdotal que maneja la voluntad de Yahvé le hace ordenar al pueblo agricultor que entregue al sacerdote una gavilla de su cosecha, para que, según el versículo 11, sirva para que el pecador sea aceptado por el Dios Yahvé, mediante un ritual de balanceo, igual al movimiento que realiza un sacerdote católico con el incensario en la celebración de la misa. En el mismo día del rito oscilatorio de la gavilla, y una vez aprobado por el Dios Yahvé, el agricultor ofrecerá un cordero en holocausto a la deidad, un cordero de 1 año y sin defecto. Este delicioso animal es abatido y cocinado para ser degustado por el agricultor pecador y los levitas oficiantes de la ceremonia del rito. Así que la grasa quemada en el altar servía para aplacar la ira del ente divinizado, y toda la carne de oveja servía para aplacar el hambre de sus sacerdotes. Pero eso no era todo para el esforzado agricultor. Debía también presentar otra ofrenda. Consiste en 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite y 1 litro de vino. Una pequeña porción de la masa de harina sería quemada para aplacar al irritado Yahvé y con un poco de vino para el rito de libación, mientras que el 90% de la ofrenda era consumida por los sacerdotes a la hora novena, la hora del sacrificio y del banquete. Yahvé es presentado como una deidad airada, en contra de todos y en todo tiempo. Y el único modo de calmarlo, según sus astutos sacerdotes, es que cada ciudadano que fue forzado a aceptar el pacto con Yahvé le ofrezca ofrendas o regalos. Pero lo que realmente aplacaba al colérico Yahvé era el olor de la grasa quemada del animal sacrificado, y lo que calmaba a sus ambiciosos sacerdotes eran las ofrendas recibidas. Eso explica el por qué sus sacerdotes eran muy exigentes. Preferían la carne de cordero de 1 año y sin defecto, un verdadero manjar que acompañaban con vino. El paladar de los miembros del reino de sacerdotes de Yahvé era exigente, fino y delicado. Estas ofrendas debían ser presentadas en todas las fiestas anuales, en las denominadas fiestas solemnes de Yahvé, donde los sacrificios tenían el carácter de ofrendas de paz, porque servía para apaciguar al Dios airado, siempre a punto de estallar en contra de su pueblo. La participación en tales fiestas es obligatoria, como también obligatoria la ofrenda para Yahvé, entregada a los administradores de la gracia divina, la élite sacerdotal. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17 dice: 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Todo hombre, es decir, todo agente productivo o todo hombre trabajador, se presentará en las 3 grandes fiestas religiosas anuales. Y atención a esto, ninguno, ni siquiera uno,
se presentará delante de Yahvé con las manos vacías. Entiéndase, delante del clan político religioso, la clase dominante, el reino de sacerdotes. Con la frase "en el lugar que él escogiere", el autor ataca dos objetivos muy importantes. Uno, legitimar que el lugar escogido por Yahvé no es el templo de Samaria ni Betel, sino el templo de Jerusalén. Y el otro, registrar que Moisés no sabía el lugar que Yahvé habría de escoger, para así explicar y justificar la cantidad de templos o santuarios existentes en Israel y Judea. Este texto, generado en el periodo postexílico, obligaba a todos los habitantes de Israel y Judea a adorar a Yahvé en la capilla de Zorobabel, el primero y el único templo construido por los judaítas. Porque el templo de Salomón, o mejor dicho, del templo de Salomón, no existe evidencia histórica ni arqueológica, solo del templo jebuseo. Y el templo destruido por los romanos fue construido por el rey Herodes el Grande, un monarca de origen idumeo, perteneciente a la misma tribu árabe que creó al dios Yahvé, los edomitas. Muy bien, veamos ahora la ley que establece el sacrificio por el pecado. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Este es el día de Yom Kippur, el día del perdón nacional, el día de la expiación, el día más sagrado del calendario religioso judío. El término expiar define el alcance del ritual, que sirve para cubrir el pecado del pueblo cometido hasta el día del sacrificio. El perdón obtenido tiene validez de apenas un año, razón por la cual el ciudadano nacido bajo el pacto y bajo pecado deberá presentarse el año siguiente para satisfacer todos los requisitos impuestos por la clase dominante. Y entonces, y solo entonces, el Dios Yahvé le perdonará la vida y le renovará su seguro de vida por un año más. La orden de los sacerdotes para el pueblo, puesta en la boca de Yahvé, es que el rito debe ser repetido año tras año, perpetuamente. El carácter de perpetuidad de la norma se enfatiza al inicio, en el centro y al final de la ley. Y en una nota final, el redactor de la ley del sacrificio presiona a todo el pueblo a obedecer al mandato divinizado con la frase: y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Dicho de otro modo, si el siervo de Yahvé, el mediador en la entrega de la ley divina, fue obediente al mandato recibido, el mismo cuidado ejemplar debía seguir el pueblo. Y así lo hizo durante 5 siglos ininterrumpidos. Pero llegó el Imperio Romano, destruyó la morada del Dios Todopoderoso Yahvé, terminó el sacrificio de los animales y se acabó la hegemonía del régimen sacerdotal político-religioso. Se desintegró el soberbio reino de sacerdotes de Yahvé, los ambiciosos administradores del templo, quienes durante siglos se beneficiaron de la industria religiosa a costa del pueblo. Desaparecieron los mitólogos, pero los mitos
permanecieron en el inconsciente colectivo, exactamente en la forma declarada por el salmista en el Salmo número 51, en el verso número 7. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Este gen malvado llamado pecado, un chip teológico fabricado e instalado en la mente del pueblo por la élite sacerdotal para controlar a la población religiosa, debía de alguna manera ser retirado, o al menos ser borrado o desconectado. Sin embargo, en vez de retirar el desagradable concepto de una vez y para siempre, los teólogos optaron por mantenerla, pero con una resignificación, con un nuevo significado. Y ese nuevo significado será el tema del próximo estudio. Muy bien, concluyo el análisis con la explicación del escritor británico William Shakespeare. Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Respuesta: como los hombres en la tierra. Los grandes se comen a los pequeños. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.